Estimados estudiantes del módulo de Gestión Integral y Estratégica de Riesgos ISO 31000, continuaremos construyendo los peldaños hacia la creación de valor de las empresas, pasando de no degradar valor a crear valor. Recordemos la fórmula de creación de valor: maximizar beneficios, minimizar el riesgo, optimizar recursos. Estos tres componentes del engranaje nos van a encaminar en la ruta a través de una escalera que visualmente haremos, desde donde vamos a empezar a crear valor hasta la sostenibilidad o sustentabilidad de una empresa, a través del pilar de la gestión integral del riesgo. ¿Qué es lo que sigue? La creación de valor. Si logramos dar el paso a ese 3, pero a un 3B, llamémosle así, que es la prevención del riesgo, en donde ya hay una actitud propositiva y proactiva de la gestión de los riesgos. Por parte, obviamente, cuando hablo de todos estos peldaños que vamos viendo en la madurez de la creación de valor, esto es sistémico y transversal en toda la empresa, no es solo de los directores, de los órganos de decisión, de la alta administración. Hablo que es algo sistémico y transversal en el hacer del día a día de una empresa, desde lo estratégico, lo operativo y lo táctico. En dicho sentido, si la empresa migra a una gestión proactiva y preventiva de los riesgos, sí empezamos a crear valor. Por ejemplo, y poniendo un poco el contexto actual COVID, las señales de esta pandemia vinieron antes que se pronunciara a la OMS como tal, que creo que fue un 11 de marzo, en decir: estamos, señores, mundo entero en una pandemia. Venían señales, no todos, antes de ese pronunciamiento, habían empezado a entender y olfatear qué estaba pasando. No todos lo habían hecho, ya habían cerrado aeropuertos en otros países, y en otros países ya había un contagio masivo, pero no todos actuamos con la misma proactividad. Es más, muchas de nuestras empresas probablemente ni estaban viendo hacia afuera de su empresa. Es decir, entender el entorno que les rodea y lo que está pasando. Porque hoy, en los últimos 2, 3 años, y vamos a verlo más adelante cuando hablemos de gestión de riesgos, de los riesgos que más están vulnerando a las empresas son riesgos de los desastres naturales o de desastres causados por el mismo hombre, como las crisis. Entonces, en dicho sentido, la prevención del riesgo, y hablo un poco del caso COVID y pandemia, algunas empresas sí lo detectaron, sí empezaron a preparar, a robustecerse y empezar a monitorear y olfatear. Obviamente hay riesgos como el caso de la pandemia que son exponenciales en su velocidad, ¿verdad? Dado el nivel de contagio y de impacto. Entonces, no nos deja mucho margen de actuación, pero por muy veloz que sea un riesgo, si podemos monitorearlo y ser proactivos, nos podemos empezar a preparar. Luego de la prevención, venimos a la fase 4. Si en realidad gestionamos los riesgos de esta forma, proactiva y preventiva, créanme que podemos ganar la confianza de las partes interesadas. ¿Y qué es eso? A ver, traten de pensar a qué se refiere ganar confianza de las partes interesadas. Se refiere, y se lo voy a resumir en una palabra: reputación. Es un buen manejo de la imagen y de la reputación. Pero más allá es que cada uno de los stakeholders, o sea, de aquellos grupos de interés a los que la empresa ejerce, confían en la empresa, confían en su hacer. Y eso es más fuerte que cualquier otra cosa. Un buen manejo de imagen, un buen manejo de la reputación y por ende traducido confianza de mis stakeholders o grupos de interés a mi empresa, eso es robusto en el buen gobierno corporativo. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Después de eso, mejorar la competitividad. Yo en mi actual forma de estos 5 pasos lo llevo a ser sostenible en el tiempo, a perdurar o dejar un legado como empresa. En realidad, a seguir creciendo a largo plazo. Un buen gobierno corporativo no busca solo el corto plazo de una empresa y los beneficios de este año y las utilidades de este año. Se sostiene a largo plazo. Este modelo de creación de valor a nivel como de una escalera de peldaños, tampoco es que logré el 1 y ya pasé al 2, logré el 2, pasé al 3, no es tan así. Es dinámico. ¿Por qué? Porque las empresas son entes en continuo cambio y en constante evolución.
Afuera pasan muchas cosas que nos mueven y adentro igual. Un cambio de un puesto de trabajo, un cambio en el hacer, un cambio de un proceso, un cambio en el manejo de las cosas, nuevas líneas de negocio. Esto es un poco volátil, cambiante, que si no lo cuidamos podemos perder lo que hemos logrado. Y lo podemos perder a pesar de haberse construido hace 20 años, en un segundo se podría perder con una pequeña mala decisión. Algunas de las crisis financieras, que todas al final recaen en el gobierno corporativo, y muchas de las crisis de los últimos tiempos, y lo vamos a estar viendo para el caso que es en grupos, muchas de esas crisis se dieron en cierta medida y algunas incluso por una decisión de una persona. Estos peldaños nos van llevando desde el compliance o cumplimiento, la cultura ética o control interno, la gestión de los riesgos, donde esté el limítrofe entre mitigar versus prevenir, la gestión de la reputación o imagen, confianza de mis partes interesadas, hasta la sustentabilidad empresarial que compone todos los peldaños de un buen gobierno corporativo basado en la fórmula de creación de valor. Recordemos la frase que les compartí de Stephen Covey, en donde la administración es la eficiencia de subir la escalera del éxito, hablando de las personas que estamos en el día a día trabajando en el hacer de una empresa, la alta gerencia. Esa es la administración. Somos los que estamos subiendo esa escalera o empujando a que se suban todas las metas y se logren. No obstante, el liderazgo es el que determina si la escalera está colocada en la pared correcta. Y ese liderazgo es el governance, porque es el governance el que establece el marco donde va a estar la escalera y da los peldaños del éxito. ¿Cómo son las escaleras de sus empresas? ¿Son parecidas un poco a estas? Porque aunque sean muy difíciles de subir, si tenemos una buena administración y eficiencia, lo vamos a hacer. Pero, ¿qué hay al final de la escalera? ¿Estará el éxito ahí? Eso lo determina el buen gobierno corporativo. Y es el buen gobierno corporativo el que encamina, orienta y guía a una empresa hacia su propósito y al éxito de esos objetivos estratégicos.